Televisión Diversa Networks presenta análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, a fondo. A fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles, ¿dónde más? En canalg.tv. Programación diversa, con sentido humano. A fondo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides todes a este su programa A Fondo, donde la realidad la vives tú. Qué bueno que nos acompañas. Esta noche tenemos un programa bien interesante. Vamos a abrir con una entrevista a un fotógrafo que tuvo su exposición apenas la semana pasada, pero que pertenece a un grupo que se llama EF16. Ustedes no tienen mucha idea de qué significa eso, pero después de que escuchen y vean la entrevista sabrán. Y además tenemos una entrevista exclusiva con el teórico, filósofo, psicoanalista, antropólogo físico, investigador José Luis Parisé, que con sus 11 pasos de la magia ha comenzado a revolucionar el mundo, y más porque conjuntó similitud de 11 culturas diferentes para llegar a estos 11 pasos de la magia. Así que no te vayas, no te muevas, comenzamos. Un saludo a todos les que estén en el chat y también por Twitter. Ya sabes, mi Twitter es Eduardo Franco 46 y mi página de Facebook es Periodista Eduardo Franco. Así que si quieres escribir, por cierto, tenemos pases para que se vayan a ver una obra de teatro al Teatro de la Ciudad, viernes, sábado, domingo, que habla justamente acerca del periodo de Antonio López de Santana y cómo fue que se vendió nuestro país. Así que yo creo que si te interesa, ya sabes, manda un correo aquí y vas a tener 2 pases dobles para poder entrar a una de las funciones. No te vayas, no te muevas, vámonos en este momento con esta primera entrevista. Así que le voy a pedir a mi operador Marquito, que ya está listo por ahí, que si me pone, porfa, esta entrevista con el señor Héctor Gordoa, que ustedes se van a sorprender lo que estamos haciendo en México, y no solo con los indignados, sino a través del arte para indignarnos y hacer conciencia. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. A fondo, a fondo. Nos cuenta que había mucha problemática desde generaciones atrás, donde vemos muchísimos distractores sociales que van creando una cultura del miedo y se van desatando otros comportamientos como divisiones muy importantes, el rompimiento incluso de núcleos como es el de la familia, pensamientos que nos van generando como mexicano un reconocimiento que es el no se puede, el llamerito, que no tranza, no avanza. Y bueno, eso creo que va engrandeciendo a lo que es el ícono del agachado. Creo que es momento de quitarnos esa imagen de agachados que tenemos en todo el mundo, ¿no? Como mexicanos. De la reinterpretación de la obra del maestro José Clemente Orozco, nos sentimos muy identificados con él por ser apartidista. También nosotros no pertenecemos ni a ningún partido político y ni a algún movimiento, o sea, estamos totalmente afuera de todo porque es parte del sistema, ¿no? Nosotros estamos en contra de lo que hace incluso hasta el gobierno y bueno, la caricatura, la crítica, el humor negro, también manejamos lo que somos y tenemos, pero nos vemos reflejados también en la obra de José Clemente Orozco, e incluso no ha tenido una evolución por los mismos mexicanos, y creo que es un espejo, un reflejo de lo que somos y tenemos. Le llamamos a la actualidad con esta semana. Si no cuenta
generaciones atrás, donde vemos muchísimos distractores sociales que van creando una cultura del miedo y se van desatando otros comportamientos como divisiones muy importantes, el rompimiento incluso de núcleos como es el de la familia, pensamientos que nos van generando como mexicano un reconocimiento que es el no se puede. Creo que es momento de quitarnos esa imagen de agachados que tenemos en todo el mundo, ¿no? Como mexicanos. De la reinterpretación de la obra del maestro José Clemente Orozco, nos sentimos muy identificados con él por ser apartidista. También nosotros no pertenecemos ni a ningún partido político. A fondo, a fondo. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta entrevista con el fotógrafo Héctor Gordoa? Pues les platico un poquito acerca de este grupo de fotógrafos que es EF16. E representa evolución, F16 es una apertura de la cámara reflex, ¿no? Que representa mucha fuerza y al mismo tiempo representa fortaleza. Bueno, les platico otra cosa. Estos cuates hicieron la reinterpretación de la obra de José Clemente Orozco. ¿Por qué? Porque Clemente Orozco fue un revolucionario del muralismo, del estridentismo también de este periodo y de este único istmo de vanguardia que es neta por ciento mexicano, 100% mexicano, neta, es lo que México brindó al mundo, el estridentismo y el muralismo. Entonces, esta obra la reinterpretan y si nos pueden poner por favor las fotografías en este momento de lo que se hizo antes y lo que se hizo después, sería bien interesante. Así que veamos estas imágenes. Fíjense que esta exposición se encuentra hasta el día 9 de diciembre en un lugar que se llama la Casa de los Amigos. Esta Casa de los Amigos que fue en su momento el estudio y la casa de José Clemente Orozco, donde trabajó e hizo muchas cosas, que ahora alberga a personas que son exiliados políticos o migrantes y al mismo tiempo tiene una casa de huéspedes. Este lugar, que realmente es bastante interesante, tiene una energía y una vibra bastante vieja, pero lo que es más padre es la interpretación de estas fotografías. Así que, por favor, chequen EF16 porque ellos proponen una forma extra de cambiar el mundo y ellos también proponen una forma de ya no revolucionar. Acuérdense que la revolución es esto, darles una vuelta y regresar al mismo lugar. Lo que se requiere es evolución, trascender, y creo que parte de nuestra labor como mexicanos, como mexicanas, como seres humanos, simplemente es darnos la oportunidad de cambiar para nosotros mismos. Y hablando de cambio, justamente el día de hoy, me voy a ir con un personaje que la verdad es que yo le agradezco muchísimo. Uno, que me haya brindado estas dos entrevistas y voy por la tercera ahora que este fin de semana se va a presentar en México. Ustedes pueden saber de este cuate y sobre sus conferencias o su seminario que va a dar acerca de los 11 pasos de la magia en www.edipo.org. Edipo, sí, como el Edipo griego, pero en este caso es de otro rollo, es un rollo más metafísico, espiritual, de una conexión del cosmos con el ser interno. Y me refiero justamente a José Luis Parisé, que es este argentino que está, de verdad, a mí me sorprende su trabajo, porque a partir de los 11 pasos de la magia, donde logra relacionar a 11 culturas en 11 pasos o en 11 situaciones que estas culturas, a pesar de no haber tenido relación alguna por la distancia o inclusive por la temporalidad, ha encontrado similitud. Bueno, pues este José Luis Parisé, y es lo más triste de alguna forma, se dedicó a investigar específicamente a los mayas. Y ustedes han escuchado acerca de las profecías mayas, ¿no? Que el fin del mundo el 21 o 22 de diciembre de 2012, ¡pum!, se acabó. Sin embargo, lo que estaban seguros los mayas es que estamos a punto de entrar a una nueva era. Esta nueva era donde en cada uno de nosotros está el generar nuestro propio cambio, está el generar nuestra propia realidad. Y yo no les digo más. ¿Qué les parece si mejor nos vamos con este programa especial de José Luis Parisé
Pongan atención, de verdad. Vámonos, Marquito, por favor, con esta primera parte de la entrevista con José Luis Parisé, de los 11 pasos de la magia. No te vayas, no te muevas. Yo soy Eduardo Franco. Estás aquí en canalg.tv. Ah, por cierto, no olvides que el 15 de diciembre es nuestra posada, así que no puedes faltar. Mándanos correo para decirte dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, porque recuerda que lo más importante de esto eres tú. Ahora sí, vámonos con esto que es José Luis Parisé. No te vayas, no te muevas. Yo soy Eduardo Franco y esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Número dimensional central de las culturas originarias, tanto como de la cuántica. De entrada es un tema extremadamente serio, preguntar por qué son 11. Hay culturas que intentaron ubicar los pasos de la magia en 7 pasos, no en 11. ¿Cuáles son? Las culturas que se educan dentro de paradigmas de magia. Por ejemplo, una cultura como los indígenas Hopi de la frontera entre Estados Unidos y México, desde que nacen están educados en paradigmas de magia. Para ellos son necesarios 7 pasos para llegar a la magia. Para culturas como nosotros, que no estamos en paradigmas de magia, necesitamos 4 aleatorios, por eso son 11 pasos. En el árbol de la vida, por ejemplo, en la cábala, hay un serio tema, que es que si son 10 frutos u 11 frutos. Los frutos son 11, no 10, pero el fruto 11 es invisible, porque es el más difícil de ver de todos. Esto mismo se lo encuentra repartido en cualquiera de las culturas iniciáticas del origen de la humanidad, que, salvo aquellas que le dan educación de paradigma de magia a su gente, de entrada desde el nacimiento, los mayas, los Hopi, como decía antes, siempre se trata de 11 pasos, porque precisamente 11 son las dimensiones en las que se mueve un universo. Esto que acabo de decir, me voy al otro extremo del arcoíris, me voy a lo más cercano. Es exactamente lo que en la física cuántica se está ubicando. La física cuántica tiene en este momento una batalla interna, que es situar si el universo es de 10 dimensiones o de 11 dimensiones. Por supuesto, la batalla interna la ganó el bando que dice son 11 dimensiones. Y esto, los cuánticos, como si efectivamente los que estudian fuera lo mismo que lo que enseñamos en magia, lo llamaron sistema 11M. Y la M es por magia. 11 dimensiones que para ellos funciona igual que la magia. Lo que en cuántica se llaman 11 dimensiones es lo que en magia llamamos 11 pasos. Y excepto las culturas que se educaron en paradigmas de magia, son los pasos que necesitamos, quienes no nos hemos educado en paradigmas de magia, como nosotros, para lograr de una idea que se concrete en el universo por vías de fuerzas superiores que nos asistan. Eso que se llama magia. Trato de dar un panorama tanto de las culturas iniciales como de lo más avanzado de la cultura. La magia es la creación de una realidad propia, exactamente igual que se define en cualquier otro tiempo y en cualquier otra cultura. Un mago es el que genera su propia realidad, definición absolutamente concreta y conmensurable. Hay 11 pasos, 11 leyes con las que se genera la realidad. La realidad no tiene algo. Y a nosotros en Occidente nos han enseñado a dividir el universo por áreas. ¿Y esto qué significa? Significa algo muy claro. Esas mismas 11 leyes son con las que generas la economía que quieres, la salud que quieres, las relaciones que quieres. Y si en un área te falla, quiere decir, si en un área no te va como quisieras que te vaya, lo que te está mostrando es la falla en alguna de esas 11 leyes. Se genera en un área, o mejor dicho, explota, se manifiesta en un área, pero si no lo corriges en esa área, el paso de los 11 pasos que esté fallando, hizo un efecto en cadena en las demás áreas. La gente dice, a mí me va bien en una cosa, pero me va mal en otra cosa. No puede ser. Nos han enseñado eso, un paradigma absolutamente insustentable. Tanto es así que este paradigma tiene 3 siglos, es el de la física. Y la física cuántica ya lo está rebatiendo de un modo insoslayable. El universo no está fragmentado, aquí y allá, antes y ahora, después y antes son una unidad, adentro y afuera son una unidad. Sin embargo, para nosotros es totalmente normal decir, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, me va bien en el trabajo, me va mal en la pareja. No es posible.
Si te va mal en un paso, te va mal en todas las áreas de tu vida en ese paso, solo que se manifiesta en un área y después arma este efecto en cadena. Por eso el mago tiene el que genera la realidad propia. Para eso hay que atrapar una serie de imaginerías, una serie de ilusiones, una serie de paradigmas que nos han dicho que son reales. Por eso el origen de la palabra magia es magia, que significa ilusión, pero a su vez magia es el poder por encima de la ilusión. Es las dos cosas al mismo tiempo. Tú me estás preguntando por la magia, por eso respondo específicamente, ¿qué es la magia? La magia es la generación de una realidad propia. Por eso, las figuras que remiten a la magia en todas las mitologías son madres generadores. Maya es la misma etimología del nombre de la madre de Buda, que se llamaba Maya precisamente. Y es la misma etimología de María, la madre de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de parir una realidad propia. Para eso hay 4 estados. Se llama estado del guerrero, estado del mercader, estado del sacerdote y estado del mago. El que acabo de nombrar se llama sacerdote. ¿Cuál es? El que descubre que no hay diferencia entre adentro y afuera. Por eso la palabra sacerdote es pontífice, hacedor de puentes. Descubre los puentes entre adentro y afuera. Pero el sacerdote solo tiene lugar después del mercader. Mercader es, por ejemplo, el origen de la palabra Mercurio. Hermes, Mercurio, Trismegisto. Quiere decir 3 veces iniciado. Iniciado como sacerdote, iniciado como mercader y primero que todo el principal, iniciado como guerrero. Esto es un mago. El 4º estado es la unión de esas 3 iniciaciones. Ese guerrero empieza en un combate interno contra ilusiones que le han condicionado la mente, haciéndole creer que son realidad cuestiones que solo dependen del paradigma interno. Estas son las que atravesaron. Y estos momentos del era donde todo nos advierte desde hace 25.625 años para decirnos cómo el cambio de era, montado en un terreno interior que nos permita descubrir dónde están los condicionamientos y ingresar nuestro combate contra esos condicionamientos. Esas 11 culturas son egipcios, mayas, hopi, aztecas, incas, hindúes, la China, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Cábala, o sea, el sistema hebraico, y la roca legendaria que le remite a los viejos directamente. La roca legendaria que está en la frontera entre España y Francia, que le remite directamente a la cultura griega. 11 culturas que entre sí no se conocieron, 11 culturas separadas en el tiempo, 11 culturas separadas en el espacio, supuestamente. Las 11 tienen 3 agentes que por igual nos advierten de esto. En este documental, que ahora va a salir en pocas semanas, a raíz en History Channel, yo ahí lo detallo, lo explico dónde está en cada una de sus culturas, pero lo interesante es que si tú haces las transposiciones de calendario, todas apuntan a lo mismo. 22 de diciembre de nuestro calendario, ¿no? 22 de diciembre del 2012. A las 11:11 en cada pueblo, algo pasa, y está muy claramente ubicado qué pasa, abre una puerta a una era diferente. Y nos advierten desde ese tiempo en qué consiste la puerta, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, y la cuarta advertencia: cuidado, lo más probable es que no lo logren. ¿Por qué? Porque este cambio de era es más importante que cualquier otro en la historia de la humanidad, más difícil y mucho más poderoso. Cristo no tuvo un desafío como este, Buda no tuvo un desafío como este, los incas, los egipcios, los aztecas, es el desafío más difícil de la historia de la humanidad. Y ellos nos prepararon para que nosotros tengamos este cambio de era. Todas las culturas nos han avisado a través de 3 agentes que es mucho más probable que no lo logremos a que lo logremos. Esos 3 agentes son ciertos mapas que nos han dejado todas esas culturas iniciáticas, mapas que son dibujos o grabados en piedra, que todas tienen exactamente la misma lógica, los 11 pasos y las claves con las que
se utilizan estos 11 pasos en la vieja era, en el pasaje de era y en la nueva era. El segundo de los agentes es manuales, yo lo llamo así, Biblias o mundos que enseñan los 11 pasos. Y la gente no sabe cuando lee esa Biblia o esos mitos que son un manual de magia. Y el tercero de los agentes es por su propia vida. En su propia vida hay que decodificar, y para eso cuando viaje a esos lugares tuve que decodificar los 11 pasos que van aplicando con total naturalidad. Cada humano, lo sepa o no lo sepa, genera la realidad en la que se encuentra. Primer clave. La realidad no es la misma para ti o para mí o para cada uno de los oyentes. Tenemos puntos de contacto entre las realidades individuales, que es los puntos en contacto que forman el escenario común, y es lo que la física nos vendió erróneamente, que es la realidad. La realidad es un concepto ligado directamente a nuestra mente. Esto no es una ilusión que nos gustaría que sea así. Esto es rigurosidad pura. De hecho, la palabra misma realidad es una palabra con doble etimología. La gente conoce generalmente la etimología del res, la sustancia, de la que nos habló Descartes, de la que nos habló Kant. Pero por detrás de la etimología res y una etimología previa que dice requis. ¿Requis qué significa? Mente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la realidad? Lo que nuestra mente hace con las res, con la sustancia, con la materia. Lo que el requis hace con el res. Como tú no te enteras que lo estás haciendo con tu mente, te crees que la realidad está afuera. Y eso es lo que nos vendieron los paradigmas integrantes, los 4 paradigmas que integran hoy día. Bien. Entender que la realidad la estás generando desde tu mente es clave para cambiar lo que tienes en la mente y generar realidades diferentes. Esto significa bien. Ahora bien, hoy día, para el uno, es más fácil. Desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11 en cada blog, esto es cada vez más fácil. El 22 de diciembre del 2012 sucede un fenómeno astronómico, no solo astrológico, astronómico. ¿Qué sucede? Para esto los mayas fueron los más explícitos, los más detallistas, pero toda la cultura nos cuenta lo mismo. ¿Qué nos cuentan? Así como el día y la noche se producen que la Tierra orbita alrededor del sistema planetario, los mayas tenían muy claro desde hace 4.000 años, y esto está documentado, que del mismo modo los sistemas planetarios giran alrededor de otro sol en el centro de la galaxia. Todos nuestros planetas, junto con el Sol, giran alrededor de otro Sol. Ese Sol ellos lo llamamos un arco, la ciencia lo llama Alcione, como estrella principal de las Pléyades. 24 horas tarda un planeta, este planeta al menos, en producir la órbita que pasa de noche a día. 24.000 años en promedio es lo que tarda el sistema solar en girar y orbitar alrededor de ese centro de la galaxia. En realidad son 25.625 años, el número de las que decíamos. Okay. Hace 12.000 años que estamos en el cono de sombra, o sea, estaríamos en la noche galáctica. Este nombre es un nombre maya. La noche galáctica confluye en el amanecer galáctico. El primer minuto de ese amanecer es ese 22 de diciembre de 2012. ¿Y por qué no tiene que importar esto? Si es un hecho astronómico, va a suceder esto, no es así. Lo que va a variar a partir de ese momento es fundamental en nuestras vidas, se relaciona directamente con los 11 pasos magia. ¿Por qué? Porque por primera vez vamos a volver a estar bajo la influencia directa de un Mercurio, entre las Pléyades de Alcione. La NASA ya lo está avisando, o todas las días posibles, ¿qué está avisando? Va a haber a fin de diciembre del 2012 una explosión solar como nunca vimos y no sabemos de ahí en más cómo va a comportarse el Sol. Bien, los mayas sí lo sabían, los hobbits sí lo sabían, cada una de las 11 culturas que tenemos sabían. ¿Y qué nos advirtieron? Hay un simbolito en esos dibujitos, en esos mapas, que está explicado en los manuales
en sus vidas es fundamental. Este dibujito es un dibujo de una especie de estrella. Esto, no sé si se ve en pantalla, es el símbolo de la iniciación. Son los 11 pasos de la magia, y esto que lleva codiciado en su anillo iniciático es el mismo símbolo de lo que nos invadirá desde el sol. Y es lo que está en todos esos mapas dibujados. Es el símbolo que se llama el símbolo del primer estado de la realidad, plasma. Claro. El 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 en cada pueblo, el sol empezará a emitir cada vez más plasma, plasma, plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es lo que en la antigüedad íbamos a buscar a ejercicios de energía poderosísimos. Plasma. El sol va a generar cada vez más montañas de plasma, olas de plasma. Y decía, no sé si lo llegó a entenderse, la NASA ya lo ve. Desde el fin de diciembre de 2012 va a haber tormentas magnéticas como nunca tuvimos. La primera fue el 13 de marzo del 82. Y se destruyeron las comunicaciones en un montón de lugares del mundo, en un montón de países del mundo, durante un montón de horas, 12 horas sin comunicaciones. Y fue una muestra menor de lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Desde el 22 de diciembre del 2012, el plasma nos invadirá nuestros campos energéticos, entrará en nuestro cuerpo. Las plantas en su fotosíntesis tendrán más plasma, los animales que se alimentan de las plantas y nosotros nos alimentamos de los animales y las plantas, o sea, empezaremos a tener mucho más plasma. ¿Y por qué nos importa esto? Porque cada minuto habrá más plasma. ¿Y qué es el plasma? Mal llamado, el plasma es el cuarto estado de la materia. Se lo llama así porque no es sólido, no es líquido y no es gaseoso. Pero realmente el cuarto es el cero. Es el estado previo, no posterior, a lo sólido, a lo líquido y a lo gaseoso. ¿Por qué nos importa esto? Entonces, ¿qué es el plasma? Esa estrellita que está dibujada en los mapas, que es el plasma, que es el mismo signo que el de la iniciación, que es el signo de los 11 pasos de la magia de los que empezamos hablando, ese plasma es entonces el barro con el que genera la realidad, metafóricamente hablando. Si lo sólido, lo líquido y lo gaseoso se constituyen en el plasma, si tú logras aprender a trabajar con el plasma, lo sólido, lo líquido y lo gaseoso seguirán las instrucciones que le ha dado en su estado más sutil, el plasma. Pues bien, antes de entender cómo se hace, en qué consiste y qué consecuencias trae, hay que entender qué pasará si no lo hacemos. Si no lo hacemos, nuestra mente seguirá generando realidad bajo los paradigmas imperantes. Y acá está el terrible problema de que lo sabías en todas las culturas originarias. Los 4 paradigmas imperantes son paradigmas que garantizan lo mismo: destrucción, 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 destrucción. Entonces, darle más poder a los paradigmas imperantes, como lo tendremos, porque los humanos tendremos más poder minuto a minuto desde ese 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 en cada pueblo, como decíamos, es darle más poder a la destrucción. Estos 4 paradigmas son los que en todas las culturas, todas, nos advirtieron por igual, que son los 4 ídolos de barro. Los 4 que nos han dicho que es la realidad apoyada en pies de barro. Mira, te vas a los popis, te vas a la India, te vas a los aztecas o te vas al Nuevo Testamento, en todos vas a encontrar que te advierten de 4 figuritas, de 4 personajitos, que cada uno de ellos encarna el paradigma integral. El más conocido, aunque totalmente ignorado, es el Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿qué dice en el 6.6, en el famoso 6.6, en el capítulo 6, versículo 6 del Apocalipsis? Dice literalmente que hay 4 jinetes, 4 precisamente, y que esos 4 jinetes son los 4 jinetes que nos traen el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 2 vertientes: destrucción y revelación. Nos trae la gran revelación o la gran destrucción. Está detallado en la Biblia, solo que la gente no la lee. Dice claramente, uno de los 4 jinetes es el jinete negro, el jinete vestido de negro. Y dice, es el que da el precio del oro, del trigo y del aceite. Eso se llama el paradigma de la economía. La economía es uno de los 4 paradigmas que nos rigen hoy día.
Y la economía, o sorpresa o casualidad, todas las profecías nos dicen que tienen que caer del lugar de poderosos paradigmas en que los hemos erigido, esos 4 paradigmas, y casualmente más se acerca el 22 de diciembre de 2012, más la economía es un caos mundial, que nos muestran que no tienen idea de cómo resolver los problemas que han generado. Sigamos. Después retomamos el tema. Economía, uno de los 4 paradigmas interantes. La del Apocalipsis dice también, el otro paradigma, el otro jinete del Apocalipsis es el que se viste de Bermejo, y es el que se ocupa de lo espiritual. Más claro no se puede. Nosotros hoy día tenemos gente que se viste de Bermejo y se ocupa de lo espiritual. Los sacerdotes de las religiones profesionales, las sacerdotes de las religiones establecidas. Ese es otro de los 4 paradigmas integrantes. La religión institucionalizada, las iglesias de las cuales todos los iniciados nos advirtieron que son un extravío, por no decir un fraude, que suena demasiado fuerte. Cristo decía literalmente, solo hay que leerlo, y no hablo de los evangelios, sé que tiene tantos años, hablo de la Biblia. Cristo decía, oralidad. ¿Qué es iglesia? Eclesiastes, comunidad. Cristo no era fundador de la iglesia. El Juan 21, de donde se funda la iglesia, está agregado, ya está demostrado por rayos ultravioletas. Fue agregado 4 siglos después de ese pasaje. Yo a veces trato de recordarle a la gente en mis seminarios, miren que Cristo no era cristiano, miren que Buda no era budista, miren que Mahoma no era maometano. Ninguno de ellos seguían a las iglesias que hoy, tú siguiendo esas iglesias, crees que lo siguen a ellos. Sigamos, pero no los iglesias, sigamos lo que esas enseñanzas originales nos advierten. Economía. Religión. Qué casualidad, más se acerca el 22 de diciembre del 2012, más salen a la luz las hipocresías de las iglesias, empezando por la más masiva en Occidente, la católica, la pedofilia, todo lo que fueron las estafas del Banco Ambrosiano, los asesinatos a los papas, empezando por Juan Pablo I. Cuanto más sale a la luz, cuanto más se acerca el 22 de diciembre de 2012, más indudable es que la iglesia es un jinete del Apocalipsis. Tercer jinete del Apocalipsis. Dice el Apocalipsis que es el más poderoso de todos porque es el que se ocupa del poder. Más que caballo alto. ¿Qué es? De amarillo. ¿Y qué es el caballo verde amarillo? El más poderoso de todos porque es el que quiere poder. Y dice, atrás tiene el Hades, el infierno invisible, detrás de él. Y es el que se ocupa del poder. ¿Quiénes son los que hoy se ocupan del poder? Y detrás tienen siempre una estructura invisible que lo sostiene, la política. Mira, este año ocurrió un efecto impresionante, que es donde más ya aprendes en los 11 pasos, en el paso 4, a decodificar, que llaman señales. En el principio de marzo, en el principio del año marzo, en Egipto, cuando estuvieron las revueltas políticas, no eran religiosas, eran políticas precisamente, salían todos Estados Unidos, yo lo tengo guardado y lo he en mis seminarios, un fenómeno extrañísimo que ocurrió en medio de la revuelta en Egipto. Por un fenómeno de luz, por lo que fuera a nivel físico que ocurrió lo siguiente. Salió al aire en todas las cadenas de Estados Unidos de televisión y está hiperestudiado, no fue un fraude, fue algo extraño. De pronto la luz formó ante las cámaras un caballo verde amarillo, con un jinete que insistió contra la multitud. El que estaba ahí no se dio cuenta, es como esas cosas que salen grabadas en de voces extrañas que solo se escuchan en la filmación. Esto es una clara señal de lo que dice el Apocalipsis. El caballo verde amarillo embestirá contra la multitud. El Apocalipsis te advierte. La política es el tercer jinete del Apocalipsis. ¿Y qué está ocurriendo cuando más se acerca el 22 de diciembre del 2012? Lo mismo que con la economía, lo mismo que con la religión. ¿Qué está ocurriendo? Más se acerca el 22 de diciembre del 2012, movimientos de indignados. Yo tengo el honor de ser recibido en Europa, a cada rato voy a enseñar, en España, en Italia, en diferentes países, ahora estoy yendo a México, Centroamérica, a fin de noviembre estoy en México otra vez, y en Europa, es clarísimo, no hay lugar donde les vean a los políticos ya.
Los movimientos de los indignados, que ya están en New York, que están en España, están en Alemania, están en Italia, están en Inglaterra, ya están en Argentina, dicen simplemente: no le creemos más a los políticos, tal cual, lo que la profecía nos advierte del tercer parte. Y el cuarto, el más urgente de todos para nosotros como occidentales. El cuarto jinete del Apocalipsis es el que se viste de blanco y se ocupa de la salud, dice la Biblia. Nosotros tenemos nuestros sacerdotes actuales que se visten de blanco y los tenemos como sacerdotes, como gente que es benefactora de la humanidad y que son los que se encargan de mantenernos vivos, se llaman los científicos y se ocupan de la salud. La ciencia advierte, la religión, las profecías, las culturas originales advierten que la ciencia es otro ídolo medieval. ¿Y qué está ocurriendo? Más se acerca el 1 de diciembre del 2012, salió a la luz la estafa de la vacuna de la gripe A, como la ciencia, en nombre de la vacuna, iba a inyectar el virus para campañas de exterminio masivo. Uno dice paranoide, ¿de qué estás hablando? Ya están los datos en internet. Solo tienen que ver, por ejemplo, Teresa Forcades, como una psiquiatra que se hizo monja, pero que saca a la luz toda la estafa que hubo detrás de cada vacuna y especialmente de la gripe A. Las vacunas, el generador de hadrones, otra gran estafa, lo que pasó en Fukushima con el reactor atómico, que sacó a la luz un montón de fraudes de la ciencia gracias al tsunami y el maremoto. Más se acerca el 22 de diciembre del 2012, más se está empezando a desayunar la humanidad de que la ciencia no es eso en lo que podemos confiar. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Volvamos a las cavernas? No. Que se entienda bien lo que dicen las profecías. Tienen que caer los 4 paradigmas, no los 4 disciplinas. ¿Esto qué significa? Algo muy concreto. Hay que bajarnos del lugar del paradigma. La ciencia no puede ser más un paradigma. No quiere decir que no puede existir más la ciencia, no es lo que dicen las profecías. La política no puede ser más el paradigma. La economía y la religión no pueden ser más el paradigma. Están destrozándonos. Lo digo de una manera totalmente directa. No existe otro paradigma tan fracasado en la historia de la humanidad como el paradigma de ciencia, religión, economía y política. Pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. Mundial de la salud. Tenemos la humanidad más enferma en la historia de la humanidad. Son datos concretos. La humanidad está más enferma que nunca. Tenemos enfermedades que antes no existían. Nos han vendido más remedio que nunca y estamos más enfermos que nunca. Tenemos enfermedades degenerativas que antes nos tomaban a los 60 años y ahora nos toman a los 14 años. Tenemos la humanidad más obesa de la historia del mundo, la humanidad con más diabetes de la historia del mundo. Esto es un producto del paradigma científico. Así como tenemos ríos secos, así como tenemos tempestades, los mayas, los incas, los aztecas, cada una de las culturas iniciáticas que yo fui a visitar, el Zen, Egipto, eran todas culturas que no tenían enfermedad que no pudieran curarse. Los mayas, que según su cálculo su cultura empieza en el 3113 a.C., el 13 de agosto del 3113 a.C., estamos hablando de 5.000 años, los mayas, al final de su imperio, dejaron mucho mejor que antes la península de Yucatán. Antes era un desierto, después fue un jardín. Lo mismo ves con Egipto, culturas iniciáticas. El Nilo era una maldición que cuando invadía era terrible. Gracias a las culturas iniciáticas les diste desiertos, te devolvieron jardines. Nosotros hoy nos dieron jardines, devolvemos desiertos. Nuestro paradigma científico, económico, político y avalado por la religión son los paradigmas que han destrozado al planeta y no nos alcanza y mandamos chatarra al espacio. Este paradigma, imagínate lo que puede suceder si nuestras cabezas están polarizadas por estos 4 paradigmas y empezamos a tener más poder. Lo que las profecías nos advierten que es: cuidado, porque tendremos más poder para generar, para crear, lo que tengas en tu mente. Este número dimensional central de las culturas originarias, tanto como de la cuántica.
De entrada es un tema extremadamente serio preguntar por qué son 11. Hay culturas que intentaron ubicar los pasos de la magia en 7 pasos, no en 11. A fondo. Y ya estamos de regreso en esto que es A Fondo, donde la realidad la vives tú. Y hablando de la realidad, justamente José Luis Parisé nos dio una lección muy completa de lo que está sucediendo en el mundo. Eso que mencionó acerca del caballo bayo, no sé si ustedes recuerdan que el video está en YouTube, cuando empezó el movimiento en Egipto, es cierto, se ve una luz por azares del destino. A lo mejor si lo analizamos físicamente podríamos entenderlo, pero de que había una forma de caballo, sí la había. También en el tsunami que hubo en Japón también apareció otro caballito por ahí en sombras. Entonces, ya saben, aquí yo les estoy poniendo las cosas para que ustedes las mediten y las piensen. Algo que sí es cierto es que estos 4 paradigmas del cual nos habla, la política, la economía, la ciencia y la tecnología y la religión, nos quieren castrar. La tecnología, por ejemplo, nos está haciendo generar, por ejemplo, la comunicación a distancia, gracias a fibra óptica, ¿no? Y a través de los cuantos, cuando a lo mejor nosotros, si lo pensamos muy seriamente, podríamos leernos y sentirnos más entre nosotros, ver nuestras emociones y nuestras sensaciones, conocer nuestros pensamientos sin un juicio. Cada uno de nosotros somos libres de elegir lo que podemos hacer o no, pero lo importante es que también estemos conscientes de que esto, a pesar de que en este momento lo veamos lejano, está suscitándose en todo el mundo. Los indignados, el problema de la economía, el abuso de los poderes y sobre todo, no sé si ustedes tomen en cuenta esto, el Partido Popular regresó a España. Esto significa retroceso y conservadurismo. En México tenemos por primera vez un gobierno que ha matado más personas que los muertos de Vietnam. Así que, no sé, ya sabes, la realidad la vives tú y dependiendo cómo lo hagas, yo te ofrezco otra realidad también. Resulta que el próximo 3 de diciembre a las 19 horas se va a llevar a cabo la Pride Running, donde tú puedes participar y muchos, obviamente muchos de los conductores de Canal G, yo no creo porque la verdad es que no estoy en forma para aventarme una carrera, pero sí los voy a echar porras, lo prometo. Van a estar ahí, así que si quieres puedes inscribirte, tenemos pases, así que ya sabes, aquí también. Y les quiero hablar de otra cosa que es bien importante. Fíjense que se va a llevar a cabo el estreno de una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro, que es Horas de Gracia. Horas de Gracia, que tenemos pases dobles para ustedes, ya saben, en mi Facebook, ya sea en el correo del canal, ¿no? Como quieran, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir, y ya tienen su pase doble. Y esta obra de Horas de Gracia va a estar viernes, sábado y domingo, el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 6, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y bueno, ¿de qué se trata Horas de Gracia? Esto habla de las últimas horas de la vida de Agustín de Iturbide, y también, presumiblemente, cómo sufre en manos de Antonio López de Santana. Así que ustedes ya saben, si quieren asistir, pues bueno, aquí en Canal G y en A Fondo los invitamos con mucho gusto. Y bueno, todavía les quiero mandar un saludo a todos los amigos que están por aquí, por el chat, porque la verdad es que yo sé que soy bien ingrato, esta es la primera vez que estoy hablando en el chat porque realmente tengo tiempo. Pero bueno, un saludo a José, a Mac, a Pilas, a Roger, que es el productor, a Vico Frost, ¿aquí qué dicen? A Papa de Juan, a Master, a Malcoco, y a todos los anónimos que están llegando. La verdad es que qué bueno que están con nosotros, y ya saben que en un ratito más vamos a tener el segundo programa de esto que es Sexomanía, ¿no? Entonces no se lo pueden perder porque la verdad es un programa muy divertido, muy entretenido y muy intenso. Ya me quiero ir con vámonos con esta otra parte, ya para cerrar el tema de José Luis Parisé, y de verdad lo vamos a entrevistar en vivo. El próximo viernes, aquí en Canal G, vamos a tener la entrevista en vivo, donde José Luis ya nos prometió que nos va a hablar y vamos a profundizar en los 11 pasos de la magia. Así que vámonos con esta parte para concluir el tema. Esta entrevista dura un poco menos. Les voy a decir por qué dejé la entrevista completa. Porque creo que cuando un teórico tiene tanto que decir y tiene tantos fundamentos, es válido escucharlo, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes decide. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, yo soy Eduardo Franco, y sobre todo, hoy me visitan 3 amigos, que es Alejandro,
es Marta, y Eddie Parajón, que es el vestuarista mío, que hace que yo me vea así como me veo aquí, así que le agradezco, le mando un besote al canijo. Y bueno, ahora sí vámonos con esto que es el segundo video de José Luis Parisé. No te vayas, no te muevas, esto es A Fondo, donde la realidad la vives tú. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la recesión mundial? ¿Qué pasa con las epidemias? ¿Qué pasa con las pestes, con los terremotos? Porque yo no puedo resolver todo eso en mi vida. O en filosofía, es otra de las culturas que tuve que estudiar. El sufismo, precisamente, tiene una frase magnífica que dice: buenas noticias, 2 puntos, las peores. Malas noticias, 2 puntos, las mejores. El paradigma imperante siempre cree que es mala noticia, el paradigma de magia es buena noticia. Buena noticia, 2 puntos, lo peor que le puedes decir a alguien. Sí, tú puedes generar tu economía sin depender de la economía, tu realidad sin depender de la política, y hacer posible lo que necesitas hacer posible sin depender de lo que la ciencia te autoriza. Esto es posible y esto no es posible. El cambio es, y acá está creo que modo más directo de ir a algunas preguntas, el cambio será individual o no habrá cambio. Mira, antes te hablaba de la roca Hopi, por ejemplo. La roca Hopi, que en una de las líneas del dibujito tiene los 4 personajitos que representan poder del dinero, de la economía, de los inventos y de la cruz, como lo llaman ellos, o sea, economía, religión, política y ciencia. Tiene paralelo otro camino dibujado. Mi segundo libro se llama El Otro Camino. Uno de los motivos es por eso. Este es el otro camino. Y en ese otro camino, que es el que representa el que pasa la barrera del 22 de diciembre del 2012, mientras que la línea de los 4 personajes en la barrera del 22 de diciembre del 2012 empieza a desaparecer ese camino. O sea, son 4 paradigmas que se caen. Quiere decir, este otro, precisamente cuando estamos por entrar en lo que sería en la línea de la roca Hopi, que atraviesa el 22 de diciembre del 2012, aquí se produce otra vez un inconveniente en la conexión. Esto es parte de la leyes de la magia, cuando estás por entrar en algo importante. La roca Hopi entonces tiene una línea que es la advertencia sobre los 4 paradigmas, lo mismo que en todas las culturas, y le agrega otra línea que en el momento que representa el umbral del 22 de diciembre del 2012, esa no se corta, avanza más allá. Esa otra línea tiene el dibujito de una persona sola. ¿Qué quiere decir? Se tiene que pasar el umbral del 22 de diciembre del 2012 de uno en uno. Esta es la gran diferencia con cualquier otro cambio de era de la historia de la humanidad. Tú te vas al Zodíaco de Dendera, por ejemplo, en Egipto, que ahora está en el Louvre, en París, y está claro el pasaje de la cultura. Aquí no es de la cultura, aquí es de cada uno. O sea, o tú pasas de era, o tú no entras a la nueva era. ¿Y esto qué significa? Tú tienes que aprender a generar tu realidad. Tú no necesitas que cambie la economía del mundo, o la política, o que la ciencia nos resuelva las enfermedades, o que las religiones nos den el pasaje a una paz espiritual. No lo necesitas, porque tú aprendes a generar lo que tú quieres. Para generar esto que tú quieres hay 11 pasos, y esos 11 pasos son un viaje interior que se plasma en resultados en lo externo. Ahora bien, esos 11 pasos ubican un poder creciente en cada uno de nosotros para, como bien decía antes, lo mejor o lo peor. Del 2012 al 2016, ahora quiero ser muy claro, hoy día las profecías dicen que estamos en el tiempo del no tiempo, tiene muchas significaciones. Una de las significaciones es, se acabó el tiempo de estos paradigmas. Ok, cuando tú generas tu realidad, no dependes de los políticos, no dependes de la economía, no dependes de la ciencia. ¿Y esto qué significa? Esto puede ser como ellos lo hicieron los chamanes en una de las vertientes más para mí conmovedoras. Mira, tú no podrás lograr que no haya guerra en el mundo, pero sí podrás lograr que la bomba no caiga en tu casa. Oye, José Luis, y para terminar, ¿qué nos podrías decir a todos? Invítanos, vas a estar aquí en México próximamente. ¿Dónde vas a estar? Platícanos un poco de eso, porque ya tenemos que cortar de entrevista esta vez también de este lado.
Claro, la continuamos personalmente con mucho gusto cuando ahora estén pocas semanas ahí. Yo ahora tengo que ir a varios lugares antes, pero tengo el honor de que me reciba México a enseñar lo que México me enseñó. Porque mucha de mi investigación pasó por México, 15 veces yo fui a México. Y entonces, el 28 de noviembre, si no me equivoco, estoy en México, por las dudas. Se puede ingresar a mi página, puedo decirla ahí, está más fácil para comunicarse y decirle la fecha. Puedo decir mi página de internet. Claro que sí. Gracias. Creo que sí. www.edipo, como el Nico, edipo.org, porque es organismo educacional, no es una página comercial, es un organismo educacional. www.edipo.org, ahí me pueden preguntar y les enviamos la información, porque tal vez tienen tomando de fecha. A fin de noviembre estaré ahí, y con mucho gusto daré mi primer seminario en México, y con gusto haremos una nota con más tiempo y con más prolijidad, sin problemas de cibernética, donde hablemos exclusivamente de los 11 pasos con los que se genera la realidad. Esos 11 pasos que, si bien hay 4 años de gracia para aprender a usarlos, conviene aprender a usarlos desde ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué es más fácil? Aprender a conducir un auto, despacio o acelerado, despacio. El auto se va a acelerar, el coche y el carro se va a acelerar minuto a minuto desde el 22 de diciembre del 2012, y el carro es tu realidad. ¿Qué es más fácil? Aprender desde ahora a generar realidad cuando todavía no está vertiginoso. Pero cuando lo pongamos en nuestra mente, para bien o para mal, se genere como realidad de manera cada vez más rápida, va a ser más difícil aprender a generar realidad. Paradójicamente, va a ser más fácil generarla, pero más difícil aprenderlo. Por eso este es el momento. Y por eso agradezco tanto oportunidades como esta que permiten que la gente se entere de la buena nueva. El camino que siguió Buda, Cristo, los egipcios, los taos, los mayas, la cábala, las diferentes culturas iniciáticas, es un mismo y único camino. Ese camino son 11 pasos, y esos 11 pasos, después de 30 años de investigación, han sido desenterrados y están a disposición de quien los quiera usar. Y la nueva era es el uso de esos 11 pasos, porque son 11 pasos para generar realidad. Y la nueva era es el paradigma de la generación de la realidad propia. Creo que es una manera de redondear lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, José Luis. Quiero que la gente entienda porque no hay tiempo y porque hay un periodo de gracia que dura 4 años, del 2012 a 2016, que es como la última oportunidad. Después, si quieren, lo hablamos. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué 21 de diciembre y 22 de diciembre? Mira, si yo te pregunto, ¿cuándo es Año Nuevo? Hay gente que me dice el 31 de diciembre y hay gente que me dice el 1 de enero. Es lo mismo. El cambio de era, ¿cuándo es? Y hay gente que dice el último día de la vieja era y hay gente que dice el primer día de la nueva era. Ese es el motivo por el que a veces se habla del 21 de diciembre y por el que a veces se habla del 22 de diciembre. Igual que cuando uno dice ¿cuándo festejamos Año Nuevo? Bueno, uno puede decir último día del año viejo o primer día del año nuevo. Pero la conjunción es exacta, literal, y en las transposiciones de calendario no deja lugar al 22 de diciembre de nuestro calendario, 11 y 11 de la mañana. Si nuestra cabeza está polarizada por los 4 paradigmas imperantes, empezaremos la nueva era vencidos como lo estamos hoy. Entonces, ¿qué haremos? Amplificar el estar vencidos. ¿Qué quiere decir estar vencidos? A fondo, a fondo. ¿Y qué tal, chavos, chavas, chaves? ¿Cómo vieron? Bueno, no, Chávez no, porque eso es un apellido, ¿verdad? Y eso me suena a Hugo Chávez. No, más bien, ¿cómo ven humanos, humanas, humanes? Que es como lo neutro. Oigan, pues a mí me parece muy interesante lo que hace José Luis Parisier. Por mala suerte no tenemos cortesías para este evento. Espero yo que en el siguiente evento que haya vamos a hacer todo lo posible por invitarlos. Pero algo que sí quiero rescatar sobre esto es lo siguiente. Miren, es muy triste que un argentino haya estudiado a fondo la cultura maya y no haya en este momento un mexicano que haya profundizado tanto en eso, cuando los mayas y esta cultura es parte de nuestro contexto. Eso es algo triste. Pero es muy interesante cómo Argentina, después de haber vivido una crisis donde su peso se devaluó a un grado maravillosamente sin valor, ¿no?, que haya renacido de esta forma, donde la cultura, el arte, el teatro y la vida nocturna es lo que prevalece allá. Y sobre todo, una conciencia sobre no solamente un sistema, sino sobre un entorno completo, sobre una comunicación entre ellos mismos como seres humanos.
Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos pensar en esto, cada uno de nosotros elegiremos hacia dónde vamos, pero lo más importante es que nos demos la oportunidad de abrir nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, y que, de verdad, ese cambio es todos los días. Ese cambio para estar nosotros bien, tan solo con nosotros mismos, es elegir estar bien, y quiero estar bien, deseo estar bien, y voy a estar bien. Y bueno, ya ha llegado el momento de despedirme. Espero de verdad que les haya gustado este programa. Muchísimas gracias a todos los que y las que, a todos les que estuvieron en A Fondo esta noche. Y bueno, quiero mandar un mensaje que dice así: Itikari Bukari Tiriskifari Spooky Muki, que bueno, se me ocurrió en este momento. Muchísimas gracias. Ya sabes, no solamente habites en el planeta Tierra, haz vibrar al planeta Tierra pensamientos positivos, actitud positiva, energía positiva. Yo soy Eduardo Franco, esto fue A Fondo, donde la realidad la vives tú. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Y ya sabes, esto es Canal G, donde tenemos una programación diversa con sentido humano. Y en este momento llegan los 3 cuates que son dinamita. Esto es Sexomanía. Un beso a todos, ¡mua! Sean felices y adiós. Diversa Networks presenta análisis, crítica, comentario, investigación, opinión. A fondo, a fondo, a fondo. Un programa periodístico. A fondo, a fondo. Un programa donde tú y tu contexto son lo más importante. A fondo, a fondo. Un programa en el que la verdad la vives tú. A Fondo, conducido por Eduardo Franco. Todos los miércoles